Nuestro tema para hoy es Dios ha vencido. Y esa es la gran seguridad que nosotros tenemos, pero vamos a reflexionar sobre esta gran victoria de nuestro Dios a la luz de lo que estamos estudiando. Cómo Él ha vencido, teniendo en cuenta nuestra libertad, la libertad de sus criaturas, que de hecho, pastor, eso es un tema que ya se va a ver más adelante, de sus criaturas, incluso las angélicas, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Pero vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el tema de este día. Querido Padre, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia, porque hemos aprendido mucho en estos días y seguimos creciendo en el conocimiento de tu grande amor. Por favor, permítenos llenarnos de sabiduría con tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, hay varios temas definitivamente, y aunque uno a priori puede decir, bueno, tal vez el tema va a estar un poquito más sencillo, realmente cada tema es profundo. Y aquí me gustaría, pastor, que nosotros pudiéramos introducir la idea esta. En San Juan capítulo 16, verso 33, el Señor Jesús pone de manifiesto que en el mundo tendremos aflicción, pero que podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Cuando nosotros pensamos sobre esto y vemos el mundo que nos rodea, ¿cómo podemos constatar esta realidad o tener confianza sobre esta realidad con lo que dijimos ayer, que es que Dios sigue respetando las libertades de cada uno, pero su voluntad se va a cumplir al final? Siendo que Dios otorga libertad a sus criaturas, nosotros tenemos que reconocer que nosotros mismos, que gozamos también de esa libertad, no siempre tomamos las mejores decisiones y que muchas veces resulta en un caos. Claro está que después de la entrada del pecado los seres humanos nacemos cada vez más impotentes para poder tomar las decisiones correctas y somos esclavos de un poder también que sí no otorga libertad, que es el caso del enemigo. Casi no hemos hablado de eso, pero lo dejo por ahí porque luego vamos a estudiar esto posteriormente. Ahora, como no todo lo que sucede en el mundo es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios tiene que tener una manera, una provisión para esas cosas que están sucediendo y que no son su voluntad, que no son su ideal, pero que Él por amor tampoco podía dejar que todos los malos resultados de sus criaturas fueran los que dominaran este mundo. Claro. Entonces Dios interviene en la historia de este mundo, y ahí es donde entra un concepto que ya lo habíamos mencionado con otras palabras, pero tal vez ahora decir, es la acción reparadora de Dios en la historia humana. Y es donde Jesús dice, yo he vencido al mundo. Cómo Dios se encarga de, conociendo de antemano, por su preconocimiento que tiene, del resultado que va a dar nuestras decisiones, pero Él también, Él puede aún usar esos resultados negativos para sacar algo bueno de ahí, sin que Él sea el causante de haber enviado ese mal. Uh-huh. Y eso es bien claro, es la confianza que nosotros tenemos, y tal como sucedió en la vida de Jesús, así en adelante también en la vida de sus seguidores. Y voy a poner un ejemplo aquí de la vida de Jesús. El hecho de que Él murió en la cruz era algo muy malo. Sí. Él no lo merecía y finalmente murió. Pero de ahí, ¿qué resulta? De ahí resulta la salvación para todos los seres humanos. Y esto estaba prefigurado en el Antiguo Testamento cuando Moisés golpeó la roca en el desierto. Y Dios no le había dicho que golpeara la roca, pero él en un momento de ira dijo, habló más de la cuenta. Es cierto, él era el líder, pero se puso como que él era el máximo ahí, hasta que de él dependía todas las cosas, y eso no le gustó a Dios. Entonces él vino y con todo ese arrebato, esa locura, golpeó la roca, cuando simplemente tenía que hablarle. Pero aunque la golpeó, salió agua. Y entonces, ¿qué estaba queriendo decir con eso? Bueno, esa acción que no era correcta, pero al final Dios permitió que de ahí surgiera algo bueno. Pasó lo mismo con la vida de Jesús, como ya lo mencioné, y tenemos que confiar que también así será con nosotros. Ahora, pastor, con eso en mente,
muchas personas a veces, especialmente en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, llegamos a creer erróneamente, vamos a decirlo con claridad, que Dios tendría que quitar el sufrimiento, evitar lo que pasáramos por el sufrimiento, porque como la vida es dura, la vida es injusta, es dura, pero decimos, pero si yo soy un seguidor de Dios, Dios, pensamos, estaría obligado a quitar esto. Pero con otro ejemplo bíblico, ¿cómo vemos el hecho de que Dios va a ejercer su voluntad reparadora, correctiva en la historia, a pesar de los males que hay, para sacar cosas buenas sin ser el causante del mal, como ya se trata de reforzar para no dar una mala idea, en la vida de José, por ejemplo? Bueno, esto es una historia extraordinaria, y recordemos nosotros que si Dios, para contestar esa pregunta, la primera parte de la pregunta, si Dios quitara todo lo malo que va a pasar, Él estaría limitando la libertad de sus criaturas, y aunque a veces Dios pone límites, pero no debemos entender que Dios va a tener que estar dictando cada cosa que el ser humano hace o no hace, porque ahí sí caeríamos en un determinismo, y entonces su misma criatura no podríamos amar a Dios libremente, sino que porque ya estamos programados o por temor de que algo suceda, y por eso el temor nunca es la mejor manera para amar a Dios, porque va a pasar esto, porque viene esto, porque no. Y entonces yo voy a seguir a Dios. No, tiene que ser por amor. Pero entonces, habiendo dicho eso, Dios, sabiendo las decisiones incorrectas que sus criaturas toman y sabiendo cómo afectan a aquellos a quienes Él ama, Él permite muchas veces que esas cosas sucedan, pero Él siempre, aún esas cosas que suceden negativamente, entonces Dios viene y las repara. Y ahí estamos hablando esa palabra. La historia de José es un clásico ejemplo, y José lo entendió muy bien. Porque José, cuando sus hermanos llegaron a Egipto y él era el señor ahí, solo después del faraón, ¿y por qué no los mandó a fusilar? No, pues en ese tiempo no existían los fusiles, pues no los mandó ahí a ellos a aniquilar. ¿Por qué? Porque él entendió cómo Dios repara aquellas cosas. Y hay un texto en la Biblia, Génesis capítulo número 50. Este es un texto extraordinario. Génesis capítulo número 50, y vamos a leer el versículo número 20. Dice acá, Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Muy bien, ahí tenemos, estas palabras de José son extraordinarias, y José les dice, mire, ustedes de verdad se pasaron, ustedes me quisieron matar, ustedes me quisieron destruir, pero Dios lo encaminó a bien. Increíblemente, el llevar a José a Egipto y finalmente que su familia fuera trasladada allí, era una manera de preservar más bien a su familia. Amén. Porque ahí en Egipto estaban las condiciones, iban a comer mejor, iban a estar mejor, para que su familia se pudiera multiplicar. Y por eso vemos que ese dato en la Biblia, en el Nuevo Testamento, bueno, cuántos descendieron a Egipto, cuántas personas, pero cuántos salieron, ahí crecieron, ahí se multiplicaron. Y hay una declaración en el Espíritu de Profecía, me gustaría que la leamos, nosotros la tenemos aquí en el comentario de Maestros, tenemos esta declaración, y yo creo que vale la pena que nosotros podamos entender esto. En la página 92, bueno, en realidad nosotros tenemos la lección 3 en 1, pero tenemos una declaración de Elena de White, cómo explica este caso de José que acabamos de leer. Dice acá, fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios, y Él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. Impresionante esta declaración, hermano Gerson.
aquello que ellos trataban de impedir, más bien contribuyeron aún más para que pudiera ser realizado ese propósito. La palabra que usa Elena White aquí es: su proceder fue contrarrestado por Dios. O sea que Dios interviene en la historia y Dios hace que aquellas cosas que pueden ser al final para nuestra destrucción sean para edificación o para nuestra salvación. Estoy recordando en este momento lo mismo sucedió cuando Jesús murió. Recordemos que los líderes religiosos fueron a Pilato y ellos le dijeron: mire, él dijo que iba a resucitar, vaya a ser que sea cierto. Sin embargo, si ellos tenían temor, es porque había una intuición ahí, que aquel carpintero, aquel maestro que había andado sanando enfermos, había hecho muchos milagros, que también podía cumplir lo que había dicho. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, le pidieron a Pilato, entonces Pilato envió una guardia romana, sellaron la piedra, y todo eso era como para detener que fuera una realidad. Pero más bien eso contribuyó al plan de Dios, porque cuando Jesús resucitó, ya los testigos no solo iban a ser los discípulos, porque si no se podía hablar de una conspiración. Sí. Dos personas se pusieron de acuerdo y era como que si Jesús le hubiera dicho a sus discípulos: bueno, yo me voy a meter en la cueva y en la tumba y voy a hacer que estoy muerto, pero luego voy a salir. Y claro, cualquiera podría haber pensado: pero ¿cómo sé yo si Jesús resucitó? Y no fue un acuerdo que llegó ahí con los discípulos. Sin embargo, sus primeros testigos que resucitó fueron estos guardas, fueron estos guardias romanos. Entonces, esto nos da a nosotros la confianza de saber que el enemigo no puede truncar los planes y los propósitos de Dios. Es más, yo aquí tal vez quiero concluir mencionando esto, que alguien ha dicho que el siervo más grande que Dios tiene en este mundo es el diablo, es Satanás. ¿Por qué razón? Claro, esto es usado, esta palabra siervo, en un sentido figurado, porque entre más hace el diablo para atacar a Dios, para destruir la obra de Dios, más Dios prospera, más Dios se vale de eso para cambiar muchas cosas al destino que Él desea. Hay un cantito que a los niños les gusta, y a los grandes también, el canto de la viuda y el ateo, que una mujer viuda, pobre, orando, que Dios le enviara alimento, el ateo le escucha y dice: se lo voy a mandar yo, se lo voy a poner ahí. Entonces ella va a abrir los ojos y va a decir: gracias a Dios, y yo le voy a decir: no, eso no ha sido tu Dios, soy yo, mira, tu Dios no existe. Y entonces él viene y le pone la comida. La viuda abre los ojos, ve la comida y comienza a alabar a Dios, a agradecer a Dios, y ahí el ateo entonces le presenta su propuesta, pero ella le dice: sí, tú me trajiste el alimento, pero lo envió Dios, o sea, Dios te usó. Dios siempre va a usar toda circunstancia, y tenemos que creer en eso, siempre, siempre a favor de sus hijos. Claro está, esto no significa que no se va a pasar por el dolor, que no se va a sufrir. Hace poco escuché a una persona que dijo: sí, está bien, yo entiendo que Dios tenía un propósito, mi hijo murió, entiendo que Dios puede usar todo esto, pero me hace falta mi hijo. Y claro. Eso es real, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Todo ese tiempo que José, él nunca se imaginó cuando le estaban vendiendo: yo voy a ser una persona grande en Egipto. No, él no sabía nada de eso. Todo ese tiempo él está sufriendo en la cárcel. Luego cuando fue allá, pero finalmente Dios tornó todos los eventos a su favor. Esa es la confianza que podemos tener nosotros en nuestro Dios. Y definitivamente es una confianza que nos ayuda a mirar el futuro con esperanza, porque el Señor ha vencido. Recuerde, Jesús lo dijo: Él ha vencido al mundo. Queremos, pastor, que ore por nosotros justamente por eso, porque necesitamos apropiarnos de esa victoria de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que es vencedor, que ya venció, pero que va a seguir venciendo. Ayúdanos a
a cooperar con tu plan y ayúdanos, Señor, a permanecer en tu victoria. Te pido, Señor, que nos des fuerza y gracia mientras pasamos por la tribulación, sabiendo que la gloria venidera va a ser superior a todo el sufrimiento que podamos experimentar en esta vida. Danos fe para creer. Ayúdanos a aferrarnos a tus promesas, Señor, porque se han cumplido en el pasado y sabemos que las que faltan se van a cumplir también. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.